se ha oído, ¿no es verdad? No os preocupéis porque es que no le da el botoncito. Ahora sí le da el botoncito y ahora se oye perfectamente. Entonces, como os decía, hoy empezamos una serie de entrevistas. Buenos días, buenas tardes. Y empezamos una serie de entrevistas a la gente de las asociaciones culturales, a la gente que hace cosas por la ciudad, que quiere que esta ciudad, esta provincia sea más fuerte en el ámbito cultural. Y ya os digo, empezamos con un buen amigo, además con una de las últimas asociaciones creadas, con lo cual nos viene bien porque es absolutamente la novedad. Y en ese caso es con nuestro amigo Miguel Castellano. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué hay? ¿Cómo anda, Muy Miguel? agradecido de esta invitación. Miguel es el presidente de la Asociación Círculo Cultural Beatriz Enríquez de Arana, que para aquellos que no lo sepáis, Beatriz Enríquez de Arana, y me corregirá si no el presidente, fue la señora de Cristóbal Colón, en Córdoba. Efectivamente, fue la madre de su hijo, Fernando, de su segundo hijo. Una mujer muy importante en la vida del descubridor de América, que ha pasado tristemente a la historia como la amante de Cristóbal Colón, pero nada de eso. No fue realmente amante, fue su pareja, no casada, no sé qué, pero sí fue su pareja. Efectivamente, se encargó de la educación de sus dos hijos, de los dos hijos del almirante, de Cristóbal Colón. Cuéntanos por qué esta asociación, qué necesidades había para que un poco vosotros hayáis tenido que decidir, oye, vamos a montar la asociación porque hace falta. Bueno, pues quiero empezar diciendo que el lugar de creación de esta asociación ha sido Santa María de Trasierra, como esa parte fundamental de la historia de Córdoba, que no sabemos por qué en las últimas décadas pues ha sido un poco maltratada, ¿no?, por la propia Córdoba. Entonces hemos decidido que llevase esta asociación el nombre de Beatriz Enríquez de Arana en esa lucha social o en esa lucha cultural por rescatar nuestra propia historia y ponerla en el mapa de nuestra ciudad y de nuestra provincia donde realmente se merece. El nombre, pues ya digo, es la que fue madre de del segundo hijo de Cristóbal Colón, nacida en Santa María de Trasierra, muy ligada a nuestro barrio, a mí me gusta decir a nuestra aldea o a nuestra villa, porque hasta el siglo XIX fuimos villa independiente y luego ya por la pérdida de población pasamos a la jurisdicción de Córdoba. Entonces ahora pues barriada periférica o barrio de Córdoba, pero realmente ha sido una villa. Sí, es verdad, no hace mucho pudimos compartir buenos momentos contigo también, precisamente por eso, porque nuestra productora, Blanco sobre Negro Producciones, hizo para la Diputación un documental sobre Trasierra, pero además esa Trasierra que vosotros defendéis, la Trasierra no, llamémosle, no para pasear alejados, sino la Trasierra céntrica, la Trasierra romántica, la Trasierra bella, que era un poco lo que vosotros reivindicabais, ¿no? Sí. ¿Eso realmente lo conoce la gente o eso es algo de lo que vuestro círculo, vuestra asociación va a reivindicar a fuerza? Efectivamente, eso es también el objetivo fundamental de nuestra asociación, que quisiera decir también que pues estamos ocupando un espacio asociativo en Trasierra, que con más de 20 asociaciones de vecinos, todo lo que es el distrito, que ocupa la Jara y todos los disgregados de la sierra, no había ninguna asociación cultural. Entonces, pues entendimos la necesidad, ¿no?, de ocupar ese espacio y de dar una respuesta y de dar un servicio a los propios vecinos, que son en la mayoría desconocedores de esta historia. Todas las actividades que estamos desarrollando en este año que llevamos desde el nacimiento de esta asociación, pues la gente se queda maravillada, ¿no?, de conocer la propia historia exactamente de nuestra zona, que es muy desconocida, porque conocemos toda Córdoba, conoce los baños de Popea, la Fuente del Elefante, pero la Fuente del Elefante tampoco conoce la verdadera historia, el origen, y por supuesto nadie conoce pues la vinculación de Góngora con Trasierra, hablo en términos generales, sino que tenemos que sacar y potenciar esa historia oculta, que es muy importante para la propia historia de Córdoba, y compartirla con los vecinos y con los cordobeses. A nosotros, Miguel, lo que más nos sorprendió en su momento fue la absoluta belleza que son los alrededores más cercanos de la propia, ¿no?, de la propia villa, como tú bien dices, porque efectivamente eso también nos sorprendió en su momento de que era un municipio, que había sido previamente un municipio, que por la pérdida de habitantes había ido a villa, pero nos sorprendió esos callejones tan hermosos que hay, además callejones naturales, eso pasear al lado de la hiedra, pasear al no sé qué. ¿Tú crees que efectivamente eso es desconocido para todo el mundo, incluido para la gente de allí
de vuestro municipio, o de vuestra aldea, o de vuestra villa? Sobre todo que no se valora como se tiene que valorar, ni por las propias administraciones y quizás por los propios vecinos, por ese desconocimiento que tienen de esa zona, de la importancia de toda esa zona, que era el verdadero casco histórico de Santa María de Trasierra. Hemos creado ahora una guía que se titula Paseando por el casco histórico de Santa María de Trasierra, donde uno de los capítulos, donde una de las paradas importantes de ese paseo son precisamente eso, los callejones románticos, llenos de almezos, llenos de muros de piedra, de hiedra, y es una maravilla, y sobre todo ahora en otoño, que invito a pasear a todos los cordobeses por esa zona. Ahora es un momento precioso para ir, cualquier día con un poquito de sol para aprovecharlo. Sí, sobre todo porque eso, es un bosque espectacular para poder andar, para perderse, ¿no?, en la propia historia de Trasierra, y sobre todo pues hay una plaza donde derivan todos esos callejones, que es la plaza histórica de la villa, con un abrevadero, y eso está absolutamente perdido. Sí, eso está perdido como otros muchos espacios de que nosotros afortunadamente pudimos descubrir. Hay también una vinculación importante, dado que vosotros reivindicáis todo el ámbito cultural de Santa María de Trasierra, y ese lugar, la generación del 27, sí tiene una importante relación también con vosotros. Es verdad que a través de la relación con Góngora, pero sí es verdad que tenéis una importante relación, ¿no? Entonces, eso tampoco la gente lo sabe. Cuéntanos un poco cuál es esa relación, porque lo que sí nos quedó muy claro cuando estuvimos grabando es que la inmensa cantidad de anécdotas e historias que se pueden contar de ese municipio o de esa villa tan pequeña y tan desconocida de la ciudad, ¿no? Efectivamente, y sobre todo un movimiento cultural que fue el Grupo Cántico que intentó, no lo consiguió, reivindicar toda esa vinculación de Trasierra con Góngora. Me centro en las investigaciones de Ricardo Molina Tenor, ¿no?, que habla exactamente de la propia biografía de Luis de Góngora como vicario de Santa María de Trasierra. Es verdad que hay muchas controversias, ¿no?, en este ámbito. Lo que es innegable es efectivamente eso, que Góngora estuvo allí, que durante un tiempo se encargó de llevar la parroquia, incluso ganó un certamen poético que es sobre Santa Teresa, y ganó el premio, y hablaba de, bueno, era unas medias de seda el premio, decía que no se las podía poner para ir allí a Trasierra por lo abrupto de los caminos, que se le rompían las medias. Entonces, la Real Academia, en el 1927, pone allí en la parroquia de Santa María de Trasierra una placa donde habla de Trasierra como lugar gongorino. Exactamente. Y en esas soledades de Góngora, pues, toda esa escuela de bucolismo que supuso, ¿no?, Santa María de Trasierra en la poesía de Góngora está muy presente, está absolutamente presente. Hay también otros espacios que son también significativos, como son, por lo menos a nosotros nos parecieron, y también son obviamente ámbito cultural, siempre hablamos, un crucero que está allí, que de verdad merece la pena ir a verlo, y ahora contarás un poco tú de qué va. Es decir, pero es que la iglesia también es muy importante, la iglesia hay que verla y conocerla porque, por lo hemos dicho, la reivindicación cultural entendemos que también va cercana a la reivindicación turística, pero nosotros no estamos hablando de turismo, nosotros hablamos de que la gente vaya a ver cultura, vaya a ver elaboraciones que alguien ha hecho hace siglos, o hace menos siglos, como a lo mejor el caso del cruceiro, o que estuvo con ese. Nosotros sí queremos reivindicar, y además, bueno, en este caso me voy a poner, como hace poco vi una película, voy a poner el sombrero de miembro de CREA y vicepresidente de la misma. Señores, la cultura es todo aquello que nos llena porque alguien ha elaborado, ¿no? Entonces, si además es turístico, genial, ¿no? Entiendo yo que debe ser así, ¿no? El turismo llega solo. Cuando tú tienes un plan cultural y patrimonial sobre tu historia, el turismo viene solo, y además le ofrece una buena gastronomía, como tenemos allí, el restaurante El Candí o los Almendros. Es que viene solo el turismo, pero nosotros, nuestra función es eso, ¿no? Es el relato de nuestra historia, el relato de nuestra cultura. El cruceiro fue, bueno, por supuesto es posterior, y la vinculación que tiene con la parroquia fue don Juan Moreno, que fue párroco de nuestra iglesia muchísimos años, casi 30 años, fue presidente de Cajasur, prelado de honor del Papa en España. En fin, una persona con una cabeza prodigiosa, ¿no? Y entonces, aprovechando que tenemos ese importante factor que es don Juan Moreno, pues hemos hecho todo lo que es el relato de cada pieza de la iglesia, de dónde viene y el sentido que tiene. Y el cruceiro,
Concretamente, bueno, lo que es la cruz, que está tallada a dos caras, esta es moderna, de un taller que había en la Puerta de Almodóvar, pero lo que sí es el fuste del cruceiro es lo interesante, porque viene de las columnas que había del derecho de asilo de la iglesia de San Miguel. Ajá. Entonces, bueno, pues un guiño al camino mozárabe. Exactamente. Que teóricamente no pasa, pero pasa cerca. Pasa cerca. Exactamente. Sí, pasa hombre, cerca. no es exacto, no sería... Bueno, no sería, depende, esto al final que lo decida también la gente que va haciendo ese camino, se puede desviar poco y entrar a través de la sierra. Lo hemos intentado y hemos intentado que, bueno, pero... Y va por ese camino, eso es una... poquito a poco, ¿no? ¿Verdad? Eso poco, poquito a sí. poco, ¿no? Ya un año solo de trabajo, pero bueno, Hay que trabajar bastante más. intenso. Miguel, pero como decía el escritor, hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Vamos a hablar del libro. Cuéntanos qué es lo que habéis elaborado, qué es ese proyecto que habéis hecho, ese librito que habéis marcado y qué recorrido tiene ahora ese librito. Sí, pues bueno, esto ha sido una guía de un libro que se está, de un proyecto mayor que se está gestando, que está ya prácticamente... Esto sería un extracto, sería una separata, llamémoslo así, ¿no? Exactamente, que está en su fase final prácticamente, bueno, está ya escrito, pero estamos terminando unas cuestiones con Diputación, que siempre nos asiste y que siempre está al lado nuestra. Tengo que agradecer a la ¿Es ese que tienes tú ahí a la derecha? Sí, bueno, esta es la guía. Separata, exactamente. Esta es la guía, exactamente. Y bueno, aquí lo que se trata es de hacer un paseo para los que conozcan Santa María de Trasierra y los que no la conozcan, le invitamos Muéstralo a la cámara un poco hacerlo. para que lo vean exactamente, un poco identifiquen. Perfecto. Sería una ruta que nace o parte desde la Virgen de la Entrada, que también es obra de don Juan Moreno. Se hizo en el mismo taller del Cruceiro, en la Puerta de Almodóvar. Sí. Es una copia de una Virgen que está actualmente en la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón. Y partiendo desde ahí, desde ese guiño mariano, el propio nombre de Santa María de Trasierra ya es un nombre mariano, partimos o discurrimos por esos callejones románticos de los que he hablado antes y hacemos tres paradas. La primera es la casa que se atribuía a Beatriz Enrique de Arana, que no es cierto, porque hay documentos y hay investigaciones que hablan pues que esa casa estaba situada en el margen contrario justamente de la carretera, enfrente, casi enfrente, exactamente. Pero con los materiales del derribo de esa casa sí que se construyó esta. O sea, digamos que ella estuvo alrededor de esos materiales porque vivió en esos materiales, pero el espacio no es el sitio, ¿no? Es justamente el de enfrente. Y además esto se testimonia, ¿no? Con unas escrituras que aparecen de unos viñedos y unas propiedades que tenía Beatriz Enrique de Arana y su familia en Trasierra. Entonces, para explicar brevemente... Una cosa, antes, es que es verdad que tú acabas de decir una cosa que me parece importante. Yo he oído en muchos sitios que Beatriz Enrique de Arana era casi una limpiadora. Y desde luego, para nada. Es decir, muchas veces se ha contado la historia de eso, de la amante de Cristóbal Colón, como que se había cogido una chica limpiando en casa y la había empujado, hablemos finamente. Nada. Y la había de eso. Y por supuesto nada que ver. Sin desmerecer, por supuesto. No, por supuesto, pero es que no es el caso, ¿no? No era el caso, era propietaria de unos terrenos, de terrenos de cultivo en Santa María de Trasierra, de viñedos, porque tengo que decirte, recordarte que la actividad principal hasta el siglo XIX, que aparece la filosera y se carga los cultivos, era la vid. Por eso los lagares que había en Santa María de Trasierra, y bodegas y vendedores de vino, todo eso está documentado en el catastro de las respuestas generales del catastro del Marqués de la Ensenada del año 1752, que habla de, bueno, en esas respuestas generales de las actividades económicas de Trasierra, y principalmente eran los lagares. Todavía queda en la toponimia algunos, el lagar de la Cruz, el lagarillo, pero era esa actividad. Entonces esta señora, Beatriz Enrique de Arana, era la propietaria de terreno, de campo de labor, en Santa María de Trasierra. ¿Cómo conoce a Cristóbal Colón? Bueno, pues hay dos teorías. La primera, que lo conoció allí, en Trasierra. Ahora, brevemente, cuando hable del capítulo de la iglesia, lo nombraré, bueno, la presencia de los Reyes Católicos allí, en su estancia en Córdoba, huyendo de unos episodios de calor muy propios en nuestra ciudad, le hacían insoportable estar en verano allí y subieron a Trasierra, y puede que Cristóbal Colón, que iba detrás de ellos buscando la financiación para su proyecto, o bien la conociera allí, o bien ya la conoció en Córdoba cuando Beatriz Enrique de Arana se traslada a vivir a Córdoba. Entonces me estás diciendo que en un momento dado ha sido capital del reino, fue Santa María de Trasierra. Santa María de Trasierra es un lugar muy importante. Eso te iba a decir, eso también es algo desconocido. Lugar es un espacio donde sabéis que se sabe que en una época determinada, donde están los reyes, es en ese momento el sitio real, es decir, el espacio real, es donde, digamos, toda la legislación, toda la información se genera, ¿no?
Y si querías hablar con ellos, ya sabía, para allá, ellos no iban a bajar a tomarse a una taberna, ¿no? Los Reyes Católicos estaban en Córdoba ya terminando el asalto final a la toma de Granada. Sí. Entonces, bueno, pues Cristóbal Colón, detrás de esa financiación, iba detrás, y entonces bien, puede ser perfectamente que la conociera allí, porque tiene más sentido, muchísimo más sentido histórico, que la conociera en su pueblo, y no que la conociera en otro sitio. El detalle fundamental por el que Cristóbal Colón no se casa con Beatriz Enríquez de Arana, pues bueno, nos lo da José Calvo Pollato, y es porque en ese momento, como hemos dicho, Beatriz Enríquez de Arana tenía una situación económica superior a la de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón descubre América y empieza ya un estatus económico, social, político muchísimo más superior que el de Beatriz Enríquez de Arana, pues ya se le quedaba pequeña. Entonces, claro, al principio porque era demasiado grande y después porque era demasiado pequeña. Pues ese es el sentido que da Calvo Pollato y tiene totalmente... Tiene toda la razón, ¿no? Entonces dices que el inicio, vamos a ir a la casa, que además la casa esa donde nació y creció, justo enfrente, pero donde está la construcción, realmente ahora hay una cosa también muy curiosa, que es ese un escudo barroco que se ha pensado durante muchos tiempos que podía ser precolombino, incluso traído por esas expediciones primitivas, ¿no?, de Colón, pero el profesor Martín Torres Márquez de la Universidad de Córdoba, que ha fallecido a causa del COVID, pues relata en un libro interesantísimo, donde habla de esas respuestas generales del Marqués de la Ensenada, relata que ese escudo es de origen barroco y pertenece a la familia Solís. Nunca la familia Solís ha estado vinculada a Trasierra. ¿Cómo ha aparecido ese escudo? Pues no tenemos idea. Porque pudiera ser una propiedad que hayan pasado por allí ni hubieran saludado. O que nunca haya pasado, o que se comprase como pieza peculiar y se colgara allí. Pero la casa sí tiene importancia. La casa sí tiene importancia porque pudo ser la sede del ayuntamiento. Con lo cual, ese edificio, que es junto a la Casa de las Parras, que ahora hablaremos, lo único que se conservan de toda esa etapa, del siglo XVI. Vais de la Casa de los Solís, por llamarla así, vais al siguiente paso, ¿cuál es? La Casa de las Parras, de una familia que se llama Mariano y María del Mar, que se han preocupado desde que... El hombre que más conoce, sin lugar a dudas, que más conoce Trasierra, también ha sido la fuente principal de conocimiento para elaborar todas estas guías y... Ha sido el asesor de cada capítulo, el asesor de cada anécdota, porque nació allí en Santa María de Trasierra. Y además se ha preocupado de informarse. Es decir, no solo, tú sabes que muchas veces, lo importante es que esto es de vosotros, que dice, no, es que yo soy de... No, dice, yo soy de y me estoy preocupando por... Estoy preocupando. Exactamente, porque me tengo que preocupar. Eso es hacer patriotismo. Exactamente, eso es la realidad de ser, como dicen, el concepto patriota, ¿no? El concepto querer a tu ciudad o querer a tu pueblo. O sea, oye, mire usted, lo de Valeriano, tu caso igual, tú eres más joven, bastante más joven que Valeriano. Es decir, señores, yo soy de aquí, pero es que además me preocupo porque la gente conozca lo bonito que es. Llegamos a la Casa de las Parras y descubrimos la casa más antigua del pueblo. Te quiero decir eso, que son testimonios vivos. O sea, y compartimos dos aficiones que son bastante interesantes, la historia y el amor por el vino, con lo cual en la combinación de eso es indiscutible, ¿no? Es perfecta. En esa casa, la Casa de las Parras del siglo XVI, que es una casa de estilo mediterráneo, una casa de labor, donde había varias dependencias, era el núcleo donde desde ahí se administraban las tierras de cultivo, de los avellanos, en fin, ha sido granja de gallinas hasta los años 70. Y esta familia, Valeriano y María del Mar, lo que hay que quitarse el sombrero por lo que han hecho. Ellos adquieren esta casa y a partir de ese momento la adquieren prácticamente ruinosa y a partir de ese momento empiezan a reconstruirla, a recuperar, pero ya no solamente la arquitectura, sino la propia ambientación y la propia decoración. Y es una gozada estar allí, tú lo conoces y es una pasada. Es una gozada estar una auténtica pasada. Y la hora se pasa en otro, además tiene un jardín en el centro del pueblo, que no se oye un ruido. Es toda una maravilla, la verdad que es una absoluta maravilla. Tiene 3 patios, o sea, una casa espectacular. Una casa tradicional del momento, seguramente, de una época muy determinada, de las que ya no quedan, porque desgraciadamente es verdad que construcciones antiguas hay muy poquitas, tienes toda razón, se ha hecho... Ahí sí, me imagino que los 60 fueron terroríficos, los 60, los 70, los 50, 60, fueron arrasando. Ha sido hay construcciones, una urbanización, radical, se destruyó todo
el patrimonio que había arquitectónico, Claro. y bueno, la iglesia se salva La iglesia, porque está porque- declarada bien de interés ¿y por qué cultural. iglesia? Y porque hay iglesia. Si no, cae Pero también, bueno, ¿no? es verdad que todo el entorno de la iglesia en ese momento se arregla porque Sí, la sí. iglesia estaba fatal. Pero bueno, eso sí, pero fue muy agresiva la urbanización que se hizo allí, sin un criterio, sin un orden. Entonces desaparecieron prácticamente Totalmente. todas las casas, menos la casa de los Solís, el escudo de los Solís, y la casa de las Parras. Teniendo mucha importancia la casa de las Parras porque te ayuda a conocer lo que era y cómo era, lo que era Santa María de Trasierra, Efectivamente, una ¿no? zona, pues eso, de labor, una zona agrícola y una zona porque tenía una Otro importancia. otro hecho significativo, por lo menos para nosotros, yo te digo que nosotros nos sorprendió mucho Santa María de la Sierra, gracias a Valeriano y gracias a ti, fue descubrir lo de los congeladores en la tierra. Es decir, vamos a tener aquí un congelador. Eso es más moderno. Sí, pero viene de, sí, de época también muy antigua, es Sí, decir, porque sí, al final sí, el concepto es el mismo que hacían los sí, romanos. Bueno, ese es del 18. Pero lo mismo que hacían los romanos, es decir, sí. es una reconstrucción el 18 de Tenemos cosas un pozo anteriores. de las Nieves completamente conservado, donde se fabricaba, se acumulaba la nieve y se vendía a la ciudad de Córdoba. O sea, es interesantísimo todo el proceso. Hay dos cosas muy curiosas entonces. Erais grandes productores de vino, o erais, me refiero, el municipio era gran productor de vino, y producía La nieve, el hielo para exactamente. la ciudad de Córdoba. Exactamente. Esas dos cosas han desaparecido. Eso desaparece. Lo del hielo es por obvio, ¿no? Lo del hielo es porque Lo del hielo, ya el lo hielo único- se hacen cubitos, se hacen con máquinas. Pero no hubo manera de reconstruir de alguna No manera. queda ni una cepa. No quedó nada, ¿no? Nada. Ten en cuenta que, claro, como eso es economía pura, o sea, la economía es el cultivo de la vid. En el momento que entra la filosera y se carga el vino, se produce lo que ahora se llama despoblación. Sí. Antes se entendía como éxodo rural, ¿no? La gente se va del va, campo se buscando va en la más ciudad corriendo. o en otros municipios buscando refugio y un sustento económico. Entonces se queda aquello completamente despoblado en el 19 y se pierde la categoría de villa. Entonces, ese momento es crucial en la historia Claro. de Santa María de Trasierra. Estamos elaborando una cronología de momentos importantes y ese momento es crucial porque a partir de ella viene una serie de desastres. Ya como empiezan ese. los barrios, empieza la transformación en Exactamente, barrios. empieza a perder el sabor histórico que tiene toda aquella zona. Y ya te digo, bueno, pues se conoce todas las rutas de senderismo, pero nuestra función, No, la de eso. nuestra lucha, voy a decirlo así, es esa, la historia. Tenéis que descubrir la historia. Vamos a otra parte histórica que también me sorprendió, y ya que te tengo aquí, te quiero aprovechar en este sentido. Oye, yo me he encontrado un elefante en medio de la ciudad, en medio de los pueblos, y al lado de tomándome la cerveza y digo, concho, un elefante, ¿no? Un concepto elefante, no es Sí. el elefante como tal, no vaya la gente Eso es buscando un muy elefante. interesante, sobre todo, qué hace ese elefante ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y aquí voy a ser un poco crítico porque yo creo que es Hay que hacerlo, en este lo caso que hay que tenemos hacerlo, los ¿no? hombres libres es la Exactamente. capacidad crítica, Esto ¿no? hay que criticar Siempre que un sea poquito. constructiva y sea en defensa de nuestros intereses, de los intereses de nuestra ciudad. Ese elefante es una copia en poliéster que a mi gusto o a mi juicio es poco acertado, porque el original está actualmente en el patio de San Eulogio, una zona de restauración que hay, Sí. gourmet, forma parte del Palacio Episcopal, y se lo llevan acertadamente de su lugar, de su emplazamiento original, en los años 80, hacia el obispado. Eso era en medio del campo, ¿no? Donde estaba, Sí, exactamente. eso formaba parte de una almunia y del siglo X. Entonces, bueno, pues esa zona que tiene una importancia también en la propia historia brutal, porque el propio, lo que hemos hablado, el grupo cántico ya hablaba que en la Risala o el elogio del Islam, el poeta Al-Sacundi hablaba del Valle de la Rosa. Entonces pensaban que era una fantasía de poeta, pero Ricardo Molina describe que ese Valle de la Rosa es esa Almunia califal. Bueno, lo que era un surtidor, el elefante es un surtidor de agua. me consta. Y entonces esto también describe la importancia del agua en Santa María de Trasierra. Ten en cuenta que a la ciudad romana, la colonia patricia romana de Córdoba, el agua la surtía Sí, la surtía a través de un los veneros acueducto que de había allí. Santa María de Trasierra, el Exactamente, acueducto ¿no? de Valdepuente, el Aqua Claro. Betu, que se conoce, y posteriormente ese agua se reconduce a la ciudad palatina de Medina Zara. Entonces el agua y Trasierra está estrechísimamente Perfectamente ligada. unidos, ¿no? Ese elefante, cuando se lo llevan en los años 80, Sebastián Cuevas, que es el autor de La Casa de los Muchos, que fue muy crítico, fue gracias a este señor
que hacía un periodismo crítico, denunció que se iban a llevar el elefante, no se pudo eso evitar, a mi juicio, eso es Eso no lo hicieron mal porque lo quitaron de porque se intemperie, de hubiese alguna manera, desaparecido, claro. tristemente, ¿no? O se hubiese destrozado, como somos Sí, tan somos salvajes con tan- el patrimonio, pero sí que es verdad que podía estar perfectamente en el entorno de la iglesia, Que era su porque eso es sitio. propiedad de la iglesia, podía estar ¿O perfectamente. dónde está hoy el elefante? Vuestro, de ahí, Bueno, a lo donde mejor. han puesto ahora la réplica esa. pero Exacto, es donde verdad- está la réplica. A lo mejor no tiene que ser la réplica, la original. La réplica el la tiene original. usted en Lo que no, a Córdoba, mi ¿no? juicio, me parece una barbaridad es que esté en un patio de un restaurante. Que además Eso no me pinta parece- nada, ni nadie sabe por qué está allí. Efectivamente. Y nadie sabe lo que es, que es la desgracia. Este señor Sebastián Cuevas también hay que agradecerle, la ciudad de Córdoba tiene que agradecerle que fue el que frenó la venta del Palacio de Viana, con lo cual es el que levantó la liebre y evitó que se vendiera a unos inversores extranjeros. Sí, que venían a comprárselo como quedarse con ellos y vivirlo, ¿no? Miguel, contigo estaríamos hablando horas y horas seguros, ¿no? Queremos que nos cuente ya un poco por acabar qué vamos a hacer ahora después del libro, si se van a montar rutas, me has dicho, ¿qué queréis hacer con todo lo que sale de ahí? Tenemos, de estas separatas, después el libro ya vendrá. Vamos a hablar hasta enero, las actividades que tenemos programadas, que no son pocas. Justo acabamos de terminar el homenaje a Julio Romero de Torres hace un par de semanas, que quedó estupendo, con una conferencia, pusimos la película de Miguel Ángel Entrena. Bueno, ha quedado muy bien y además muy contentos porque todas las actividades que estamos desarrollando desde hace un año, todas han sido un éxito. Ahora tenemos, lo siguiente es organizar esta ruta, que invito a todas las personas que nos puedan ver que se apunten, que vengan, que van a conocer más profundamente nuestra historia. Y después vamos a proyectar también de Miguel Ángel Entrena para el mes de diciembre, para principios, la película sobre Góngora, que es muy interesante, y cerraremos el año con una comida de convivencia que tenemos, donde se canta canción cordobesa, se recitan poemas y queda muy bien. Hacer un encuentro realmente cultural. Exactamente, empezamos ya el año con la previsión de la presentación de lo que es el libro de Santa María de Trasierra, Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, y seguiremos trabajando. Y si puede ser también el documental, ¿no? Bueno, sí, Sí, en la presentación del libro, en el la documental presentación del libro, como te que hemos comenté, hecho nosotros. me encantaría que se pudiera presentar. Ahí el ya documental. dependemos de otro ámbito, Va a ¿no? ser ¿verdad? tenemos previsto que sea en la Diputación de Córdoba por el aforo, porque Claro. el centro de Santa María de Trasierra Es verdad que es pequeñito, ¿no? solamente tenemos 50 o 60 plazas, con lo cual, de aforo. Entonces intentaremos que sea en la Diputación y que sea un éxito y que se proyecte ese documental Seguro que que con tanta sí. ilusión se ha hecho, donde hablaremos más tranquilamente en el documental de la Iglesia, que se me ha pasado y no me da tiempo y no solo de la iglesia, de la belleza. Es decir, yo reconozco que gracias a esos días que hemos echado ahí, o esas semanas que hemos trabajado, se ha descubierto uno de los sitios más bellos de Córdoba con diferencia. Es decir, si nosotros, sabes que el concepto teníamos muy claro que queríamos hacer, es que nos quedamos cortos en el pensamiento. Es decir, efectivamente es un lugar para enamorar y ser enamorado. Es decir, es un lugar para una buena noche de primavera, una buena noche de otoño, una muy buena noche de agosto y de julio. ¿Por qué? Porque allí se está muy fresquito comparado con lo demás. Pues sentarte, mirar las estrellas acompañado de la pareja, de la persona que ames o no ames o quieras amar. Es decir, yo de verdad reconozco que es un sitio para pasear, perderse, disfrutar. Y enamorarse. Y está absolutamente ya bien organizado, tiene sitios fantásticos para dormir, tiene sitios fantásticos para comer, tiene sitios fantásticos en general para todo. Con lo cual no podemos dejar de pasar esos momentos. Invitado, hablo en nombre de la Asociación Cultural y si me lo permite la licencia, del pueblo de Trasierra. Por supuesto. Invitando a todas las personas que vengan, que nos conozcan, que profundicen en ese conocimiento de nuestra zona, Claro. que estamos a 10 kilómetros de Córdoba, que es un paseo precioso por una carretera un ratito de montaña y allí es otro universo para exactamente. perderse. Y hay que disfrutar, esos bellos parejas son imprescindibles de disfrutar. Bueno, aquí acabamos, hoy estamos acabando ya nuestro primer programa dedicado a esto, a la sociedad civil. Muchísimas gracias a Miguel Castellano, presidente de esta asociación, por estar con nosotros. Y bueno, esto inicia hoy y seguramente periódicamente estaremos encontrándonos con otras asociaciones, otra gente, porque, y aquí vuelvo a ponerme ese sombrero de vicepresidente de la asociación CREA, queremos que todas las asociaciones culturales tengan también su huequecito, su espacio para contar nuestras cosas y contar qué hacemos. Muchas gracias a todos.